La historia del cómic de la década de 1920. La historia se centrará en la vida de un adulto de la época casado con un hijo. Se contará toda la historia de base de él y un narrador y el cómo era vivir en la época. Medicina resumen. La promoción de la salud y la prevención de enfermedades endémicas y epidémicas fueron temáticas de enorme interés y de urgente necesidad al concluir la fase armada de la Revolución Mexicana. Eh, En este artículo se analiza por qué se consideró impos- impostergable capacitar a un amplio y heterogéneo conglomerado de agentes de la salud para identificar, dis- describir y cuantificar los problemas médicos sociales, a fin de otorgar atención médica, profiláctica y curativa, así como para fomentar la educación y difundir los mensajes y dictados de la higiene en el campo mexicano. Para esto se examina la importancia que tuvieron los postulados de la medicina social, la información de médicos rurales y de la medicina, la promoción de la medicina preventiva, además de el interés de la República, destacándose las contradicciones, los problemas y las limitaciones enfrentadas por segundo entre las décadas de 1920 y 1940. La promoción de la salud y la prevención de enfermedades endémicas y epidémicas fueron temas de gran interés y urgencia una vez finalizada la etapa armada de la Revolución Mexicana. Este ensayo analiza la razón por la salud para identificar, describir y evaluar la problemática médico-social, así ofrecer atención, medicina preventiva y curativa, así como promover la educación y divulgación del mensaje dictados relacionados con la salud en el campo mexicano. Para lograr su objetivo, la autora examina la importancia de los postulados de la medicina social, la formación de médicos rurales y la promoción de la medicina preventiva. Un poco de la historia de la década. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, se, se instituyó la Sociedad de Naciones, que nació con el fin de evitar ah, conflicto de esa magnitud volviese a repetir. El Imperio ruso se convirtió en Unión Soviética, que con la ideología marxista de Lenin fue la primera nación del mundo gobernada por el proletariado. 3. La sangrienta guerra civil rusa. Estados Unidos persiguió su rápido desarrollo económico, que sin embargo se vio perturbado por la Gran Depresión en 1929. Alemania, asfixiada por las generosas disposiciones del Tratado de Versalles, tenía su distinta financiación
financiero en la crisis más grande que conoció en su siglo, especialmente durante el periodo llamado Alemania de Weimar. Mientras trataba de lograr una estabilidad democrática con la República Weimar, de la cual Paul von Hindenburg era el presidente, la situación en Francia no era mucho mejor, lo que propició el descontento social que se traducía en una inestabilidad política permanente. Japón extendió su presencia en Asia. Primero se apoderó de Corea y luego se anexió a un ocupo regional interés de China. Además, el Imperio de Japón se apoderó de las colonias alemanas en el Pacífico. Las dictaduras también se expandieron por el sur de Europa. Mussolini en Italia, Salazar en Portugal, Primero de Rivera en España o Alejandro I en Yugoslavia. Tras su entonces breve aparición como estados soberanos, Armenia y la República del Ponto, constituida principalmente por griegos pónticos, desaparecieron tras los genocidios promovidos por los llamados jóvenes turcos fundadores de Kemal Atatürk de la actual Turquía. Tales genocidios provocados por los musulmanes turcos incluyeron al genocidio asirio, por otra parte, en los países occidentales triunfadores de la Primera Guerra Mundial hubo una especie de resurgimiento cultural denominada por su rupturísimo con las convenciones del pasado como los años locos y que inició en la música. Se reforzó el flujo del jazz, del tango, así como momentos del charleston y otros ritmos. Por otra parte, la música culta tomó relevancia el dodecafonismo y el atonalismo, especialmente en los Estados Unidos entre el breve pero intenso periodo que fue de 1923 hasta 1929. Mientras en la moda en la que resaltó la modista francesa Coco Chanel, las mujeres de la clase alta o presumiblemente alta usaban para el día faldas cortas hasta la rodilla, aunque los vestidos de noche tampoco llegaban al suelo. En esta década, así como el cabello también corto, muchas veces mediante el corte de cabello llamado alagarcón en francés, a lo muchacho, amplió escotes y brazos expuestos al aire libre y cierto liberalismo sexual promovido por los escritores de la antropología Margaret, psicoanalítica inaugurada décadas antes por Sigmund Freud. También las mujeres de la clase alta y media comenzaron a fumar tabaco en forma de cigarros públicamente en los países occidentales y occidentalizados. La juventud, hasta entonces solo considerada una etapa a pasar, se convirtió en un valor apreciado y los varones pretendieron mantener el aspecto juvenil.
al ponerse de moda entre los jóvenes el afeitarse la barba hasta dejar, hasta dejarla completamente rasurada. En la arquitectura sobresalen los arquitectos racionalistas derivados de los planteamientos de Aude, Corbusier y de los principales maestros del grupo de Stil. En español castellano se pronunció el Style y la Bauhaus como Mies van der Rohe, Walter Gropius. Tal arquitectura racionalista mantiene su influencia hasta el presente, especialmente a través de la interfase promovida en los años 1960 con el nombre de arquitectura internacional. Por otra parte, de los 1920 fue una época en la cual tuvo gran relevación la muy decorativa arquitectura y decoración denominada Presencia Art Deco. En pintura y escultura sobresalen muchas veces dentro de un ambiente bohemio los vanguardismos como en la visual, así como visual como casi siempre no figurativos, o de un arte figurativo muy distorsionado. El rayonismo, el orfismo, el constructivismo, el cubismo, el sorprendismo, el surrealismo, el neoplasticismo, como podrían como principal representante y en general al pintura abstracta, así como el movimiento postexpresionista, que sin embargo, pese a su objetividad, entre los muchos notorios artistas que surgieron o estuvieron su apogeo en los años estos los españoles. Dalí a Instancio Art, el alemán Max Ernst, el suizo-alemán Paul Klee, los rusos en Lichtenstein, Leonard Tatlin, los italianos Modigliani y Giorgio Chirico, el japonés Fujita, entre otros. Parte de estos movimientos artísticos estuvieron correlatos en la poesía y cinematografía, especialmente el surrealismo en poemas de amor libre, André Breton, o filmes de gran innovación, Un perro andaluz, del extraño Luis Buñuel, a la Alemania de terror Nesforia, El vampiro dirigido por Murnau, o la Alemania distópica Metrópolis de Fried. La estética visual de los años de 1920 influyó en todo el siglo XX y su influjo persiste en el flujo axi. El singular de esta época, la obra aislada de una gran escritora china cuando China se encontraba sumisa el marasmo de la guerra civil, la ocupación extranjera y la anarquía, pese a la revolución republicana que en 1911 encabezó Sun Yat-sen, y la peor de las miserias y era observada de los países autodenominados civilizados, como su ejemplo de retraso medieval en esa época hacia China. Logra destacar con la obra de Luxin o Luxun, Cerebro por sus memorias de un loco, mientras que casi coetáneamente el mucho más próspero Japón tiene a uno de los grandes
escritores no solo ni neópones sino universales en el atormentadas, no habrá alguien que me ahorque. Y a medida de los 1920 muere el genial igualmente atormentado Frank Kafka, afligido por un mundo de leyes ilegítimas y de consecuencias burocracias labericias. Su cerebro relato llamado a las puertas de la ley se resume del siguiente modo: un pobre sujeto trató de acceder a la ley, pero hay un guardián matón que implica el ingreso. También en esa década Irlanda James Joyce logra publicar su extensa novela Ulises. Tal extensa novela narra solo la historia de un día del sujeto principal. No se puede No se puede hablar de un protagonista en cuanto a la narración, excepto en cuanto a la narración. Solo la historia de un día de un sujeto principal. No se puede hablar de un protagonista, excepto en cuanto a la narración. Es un monólogo interior, y sin embargo tiene algunas personas principales. El Ulises de Joyce tiene en gran medida su nombre por la búsqueda de una padre o un significado de Norman, aunque décadas después Lacan, quien ya había sido algo asiduo al mundillo intelectual de los 1920, estado estudiando a la obra de Joyce, por ejemplo, al extenso monólogo del último capítulo pun- sin puntuaciones del Ulises, atribuido a la ficticia Molly Bloom, dirá que Joyce era un prepsicótico establecido por el síntoma de una escritura sintomáticamente a inicios de los siglos XXI. El Ulises de James, James ha sido declarado como la mejor obra literaria en idioma inglés del siglo. Otro hecho destacado en esa década del siglo XX, aún en 1889, el alemán Paul Nico inventó los primeros sistemas efectivos de la televisión experimental. Fue la invención del primer sistema práctico de televisión o televisión pública en 1929, debido al escocés John Lyle Baird, cuyos derechos de uso fueron adquiridos por la BBC.